Tengo aquí el placer de tener con nosotros la maestra Marta Mila Pascual, arquitecta especializada en vivienda y paisaje, con un perfil polivalente y una actitud inquieta. Tiene experiencia en campos y aspectos vinculados al territorio, la arquitectura y el paisaje desde distintos enfoques, como el diseño, el proyecto, la ejecución, la obra, la coordinación, la docencia y la difusión. Ha colaborado con diferentes estudios, desarrollando proyectos, investigaciones, publicaciones y exposiciones. Y hoy en día es la fundadora y la directora de Mixto Studio, oficina que realiza proyectos públicos y privados, obteniendo múltiples premios y menciones. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros y seguro disfrutaremos mucho de tu plática. Te doy la palabra para que puedas empezar. Muchas gracias, Graciano. De entrada, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Vale. Sí, se Eh, escucha muy bien. Gracias. Es un placer siempre colaborar. Las últimas veces que hice charlas eran más vinculadas al paisaje, que en general es mi campo. Y Graciano me pidió que hiciera una charla sobre vivienda. Y al principio me sorprendió bastante porque, aunque sí que tengo experiencia en vivienda, bueno, no es lo que estoy más acostumbrada, ¿no? Pero bueno, voy a intentar compartir con vosotros un poco. Voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Voy a intentar compartir mis conocimientos o mi experiencia y espero que les sirva. A ver, ven mi pantalla, ¿no? Sí, Vale. Titulé la charla de hoy Espacios intermedios, lugares de fenómenos duales. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido. La primera parte voy a explicar un poco los conceptos vinculados a este título de la charla, que es el reino de lo intermedio, la condición de límite y el espacio liminal, un poco para contextualizarlo. Después, lo que intenté hacer es, yo en el estudio hemos hecho bastantes concursos de vivienda, de los cuales al final tuvimos la suerte que hace 3 o 4 años ganamos uno, ¿no? Y entonces lo que hemos intentado hacer es hacer un poco un recorrido a través de estos diferentes concursos, centrándonos en la parte de los espacios intermedios. Entonces, hemos hecho un catálogo de los diferentes espacios intermedios a partir de la experiencia propia en estos concursos. Entonces, hay una tercera parte que voy a explicar estos concursos vinculados a los espacios intermedios. Hay como un apéndice en que voy a explicar espacios intermedios no tan vinculados a la vivienda, sino a la ciudad, y una pequeña conclusión. Entonces, en esta primera parte, El reino del intermedio, no sé si conocen este libro de Aldo Van Eyck, que es El niño, la ciudad y la artista. Es un libro que a mí me gustó mucho y os recomiendo que lo tengáis así como al lado porque hay diferentes capítulos que hablan de diferentes conceptos, ¿no? Hay un capítulo que es el tercero se llama El reino del intermedio, lugar y ecuación, un lugar para los fenómenos duales. Ya ven que el título de la conferencia va en este sentido. Y para mí es importante porque esto es como la portada del libro. Para mí es importante porque explica una cosa que a mí me sorprendió mucho y es que en el reino del intermedio los fenómenos, estas contrariedades de exterior-interior, privado-público, ciudad-vivienda, abrir-cerrar, habla de estos conceptos no como conceptos opuestos, sino como estos fenómenos duales, que no existen uno sin el otro, ¿no? Que al final es esta sensación de estos espacios que en realidad tú no puedes tener una puerta cerrada si antes no ha estado abierta y a lo revés, ¿no? No puede existir un espacio exterior si no existe un espacio interior. Y al final son unos contrarios, unos opuestos que no existen el uno sin el otro, ¿no? Entonces, en este reino del intermedio, de estos fenómenos duales que ocurren a la vez, me parece mucho más interesante hablar de espacios que no son ni interiores ni exteriores, que no son ni públicos ni privados, y que no son este reino del intermedio, ¿no? Y entonces, esto es una frase del libro que dice, construir lo intermedio es reconciliar todas estas polaridades en conflicto, proporcionar el lugar para que puedan interactuar y así restablecer los fenómenos duales originales.
Creo que esto, si conocen Aldo Van Eyck, es muy famosa esta imagen, ¿no? Es esta relación de que la interescalaridad, ¿no? Es que estos fenómenos duales se pueden reproducir tanto en la ciudad como en la casa, tanto en un árbol como una hoja, ¿no? Y es esta ambivalencia en que un árbol en el fondo no es más que una hoja a escala ampliada. Y me parece también interesante esta idea del concepto de umbral, ¿no? Aldo Van Eyck en este libro habla del concepto de umbral. Y esto es una cita que no es del mismo libro, pero es de una cita de Sáenz de Oeiza, que escribió en el Capitel 2000, que me parece que ejemplifica bastante lo que sería el concepto que tiene del espacio intermedio Aldo Van Eyck, ¿no? Que es el umbral es el espacio que relaciona el interior y el exterior y por tanto es tu existencia. Tú tienes vida privada pero también tu proyección pública. El umbral es así el centro del mundo. Esto es muy importante para la arquitectura, pues la arquitectura es tanto más importante cuanto más grueso su borde, su umbral. Y hablando de borde, hay otro concepto que para mí es importante en este reino del intermedio, que es la condición de límite. No sé si conocen, y espero que sí, a Richard Sennett. Richard Sennett tiene en sus libros, tanto en el espacio público como con el construir y habitar, habla de esta idea de la diferencia entre border and boundary. Y es interesante porque hace una similitud de la idea de que los bordes en el fondo tienen esta capacidad de activar, de proporcionar actividad, de ser dinámicos, ¿no? Y hay una cita de uno de estos artículos de Richard Sennett que dice, there is an important distinction in natural ecologies between two kinds of edge, borders and boundaries. The boundary is an edge where things end, whereas the border is an edge where different groups interact, an active zone of exchange. Y me interesa esta parte del borde, ¿no? En estos espacios intermedios, el borde, en el fondo, el espacio intermedio en una vivienda o en una ciudad es este espacio en transición, es este espacio donde pasan cosas, ¿no? Donde hay vida. No es un espacio vacío, no es un espacio donde las cosas finalizan, sino es un espacio de vida e interacción. Y después hay otro concepto que me parece interesante como añadir y relacionar, que es la idea del espacio liminal. Y aquí seguramente este autor no lo conoceréis, pero os animo a que investiguéis en ello y que intentéis interrelacionar con otras disciplinas. No sé, mi vertiente de como paisajista me ha hecho también descubrir otras miradas, ¿no? Otras miradas de la ciudad, la vivienda, del paisaje. Y un poco investigando a Richard T. Forman en esta idea es que en el fondo es biólogo, ¿no? En esta idea de intentar ver en la vivienda o en la ciudad elementos o conceptos que nos vienen de la parte de la ecología. El espacio liminal lo que dice es, este es un gráfico que me gusta mucho, que las fronteras, el espacio físico, en el fondo lo que tiene que intentar es difundirse, ¿no? Que no sea un espacio rígido, un espacio impermeable, impenetrable, sino que sea un espacio de interacción, que en el fondo va muy vinculado con esta idea que tiene Richard Sennett del borde, ¿no? Que el borde en el fondo es este espacio de interrelación de individuos. Y bueno, pasada esta idea como de qué es lo que serían los espacios intermedios y la importancia de los espacios intermedios, lo que hicimos es intentar hacer una breve, seguramente nos hemos dejado muchos, pero en el fondo esto nace de revisitar los diferentes concursos y ver cuáles son los espacios intermedios que aparecen en las viviendas, ¿no? La idea del balcón, ¿no? Todos conocen el balcón, pero entonces lo que intentamos ver es cuáles son los balcones que hemos diseñado en estos diferentes concursos y van a ver que en los diferentes concursos hemos ido como intentando mapear cuáles aparecen y cuáles no. Y entonces vimos que en la trayectoria de concursos que tenemos en el estudio,
Hemos diseñado balcones simples, múltiples, continuos en esquina. Hemos intentado también darles un nombre, ¿no? Después, otro espacio intermedio sería el tema de la terraza y la galería. Y hay terrazas hundidas, en voladizo, en esquina, en chaflán, en las galerías, que sería al final los diferentes modos de terraza, pero que se pueden cerrar o abrir, el concepto de azotea y galerías que dan hacia un patio. El concepto de la galería es algo que, no sé, al menos en climas mediterráneos es muy importante, ¿no? Al final es esta idea de que en verano necesitamos que protegernos del sol, en cambio en invierno lo que necesitamos es que el sol entre hasta más, a lo más adentro posible, ¿no? Y esta, la parte de las terrazas y las galerías nos proporcionan estos espacios de umbráculo o de soleamiento en función de la época del año. Después la idea del corredor, ¿no? El corredor entendido como este espacio, ya sea como de pasarela exterior o interior, pero este espacio de relación y de acceso a lo que sería la vivienda. Seguro que Graciano nos ha hablado muchísimo de esto, no voy a extenderme, pero sí que me gustaría hacer un poco este mapeado, ¿no? Es como este catálogo, porque después vamos a seguir hablando de ello. La idea de los ensanchamientos, ¿no? De que los corredores a veces tienen estos espacios como de rellano, que pueden estar vinculados a un patio o cruzando un patio. La idea del patio, patios de acceso, patios posteriores privados, a veces también en función del tipo de parcela donde hay que construir, pues permite una serie de espacios intermedios y no otros, ¿no? La parte de un patio común y después hay todas las vertientes del patio cubierto, ¿no? Este concepto de atrio que en el clima mediterráneo, en el clima que tenemos aquí en Cataluña, pues es bastante importante, ¿no? Porque son estos espacios que, igual que las galerías permiten tener esta idea de que puede estar abierto o cerrado, el atrio lo que proporciona también es que el patio puede estar abierto en verano, pero puede estar cerrado y ser un espacio de regulación termoclimática en invierno. Atrios interiores con circulaciones o que tienen relación con una terraza. Y este sería como el funcionamiento de lo que sería el patio y el atrio, ¿no? Lo que decía. En verano lo que interesa es que sea un lugar fresco, con lo cual puede estar abierto y ventilado y proporciona esta idea de efecto chimenea de la ventilación cruzada. Y en cambio en invierno lo que interesa en el clima mediterráneo es que esté cerrado y que tenga esta idea de espacio de termorregulación entre lo que sería el exterior y el interior de la vivienda. Y finalmente hemos catalogado otro capítulo que sería el espacio social, ¿no? Que son estos espacios de la vivienda plurifamiliar social que consideramos que son de lugares de interacción y de relación entre los individuos, ¿no? Que pueden estar en cubierta, pueden ser un espacio polivalente en cualquier lugar del edificio, ser parte de un vestíbulo rellano o formar parte de la planta bajo, el patio interior, que en la planta baja se convierte como espacio social. ¿Vale? Y entonces ahora lo que voy a hacer es explicar una serie de proyectos de concursos que hemos estado desarrollando en el estudio, de los cuales el último que voy a presentar es el que ganamos, ¿no? Y al final forma parte de esta trayectoria. Y creo que nos ha servido bastante después de todos estos años, son casi 10 años haciendo concursos, revisitarlos otra vez y darnos cuenta de la importancia que tienen los espacios intermedios en la vivienda y en las propuestas de vivienda social, ¿no? El primer concurso que os presento es de 13 viviendas en Santa Coloma de Gramenet. Más o menos la estructura que he preparado es lo mismo. Vais a ver aquí abajo los diferentes capítulos del catálogo marcados en los que van a aparecer. En la primera lámina siempre voy a explicar un poco
presento lo que sería el concurso, ¿no? Las láminas del concurso, porque yo creo que está bien ver un poco la gran cantidad de trabajo que se hace cuando se hace un concurso, que muchas veces no está valorado. Los arquitectos tenemos esta vocación o esta pasión por nuestro trabajo y al final invertimos muchas horas. Y después voy a señalar algunos de los gráficos del concurso para explicar mejor el proyecto. En este caso, en estas 13 viviendas de Santa Coloma Gramenet, lo que nos pedía el concurso era desarrollar un tema de ordenación, eran 5 solares diferentes y entonces tenías que desarrollar uno. Nosotros desarrollamos este de aquí, que son 13 viviendas en este espacio de aquí y había una parte de equipamiento. Entonces había una parte de ordenación que tenías que explicar más o menos cuántas viviendas y cómo estaban organizadas, que de hecho en esta primera lámina es donde explicábamos cada unidad, cada edificio, más o menos cuáles eran las normas de regulación. Después había una segunda lámina que explicaba la parte más de espacio público y al final explicábamos la unidad de vivienda, que es lo que vamos a explicar ahora. En este caso, bueno, en esta xenometría se ve que al final había una parte de pública, ¿no? Sí, esta conexión con la planta baja y después las viviendas también tenían un espacio de huertos en la cubierta, que sería este espacio social, y como era un espacio bastante pequeño, pues las viviendas se desarrollaban como en la planta primera y la segunda. Y la tipología, en este caso, tenía estas terrazas hundidas, que también tenía un balcón corrido, y tenía la particularidad de que la cocina estaba en fachada y tenía una relación directa con la terraza. Al final había como el salón, una de las habitaciones y la cocina que estaban muy vinculadas con esta terraza. Y esta sería como esta progresión, ¿no? Uno de los temas que tenía la vivienda es esta relación en diagonal, ¿no? Es decir, tú entrabas por aquí, pero el hecho de que había el espacio común del comedor en medio, lo que hacía es como ensanchar la mirada y tener esta relación de fachada a fachada, ¿no? El segundo proyecto que os presento es de 57 viviendas en Sant Adrià del Besòs. La parcela en este caso era una parcela rectangular, no tenía un espacio está mucho más controlado, no tenía un espacio de ordenación. Y en este caso, lo interesante es que la volumetría lo que intentamos hacer es separarla, ¿no? Es como hacer dos pastillas y generar un corredor con unos patios en medio, ¿no? Que sería lo que se ve aquí, ¿no? Y en este corredor, con estos patios, generar un gran atrio que al final lo que tenía unos agujeros al lado y lado, que este corredor, estos patios, al final se convertían con un espacio de terraza compartido, ¿no? Esto sería un poco las plantas, el corredor con estos patios que llegaba un momento, esta sería la planta cuarta, la planta superior, en la cual lo que pasaba es que al vaciar la vivienda que correspondría al lado y lado, dabas un espacio de ensanchamiento del corredor que podía ser un espacio social, pero que además lo que hacía es tener mucha más luz porque estos atrios cubiertos también hacían que el acceso de luz al patio también fuese mayor. Y entonces, bueno, hay esta idea de que los patios en planta baja pueden ser espacios también para el uso de las viviendas y después, a medida que iban subiendo, pues se iban buscando otros espacios pues, para la comunidad. Esto sería la sección, esta idea de que en planta baja se abre el patio hacia el exterior, pero en la planta superior también, en esta idea de que en la fachada sur se baja de manera que la incidencia solar también puede ser mayor. Y esta idea pues, de los ensanchamientos del, del corredor. Esto sería la vivienda tipo, que tiene esta idea de que puede ser flexible, ¿no? El hecho de que
funciona en que todas las estancias dan a la fachada exterior y la parte más de servicios y el patio dan a la fachada interior, permite esta intercambiabilidad, ¿no? Que la parte más pública, ¿no? La parte que está más relacionada con la cocina y el comedor puede ir cambiando de lugar, ¿no? Y el hecho de que en las esquinas se permite pues una habitación más, pero que todo es muy modular. El tercer proyecto que os presento son 33 viviendas de Nobleza de Montserrat. En este caso, el concurso lo que planteaba eran dos solares, un solar que tenía una dimensión más o menos rectangular y después otro solar que estaba justo en la calle de enfrente que tenía el doble de longitud por la misma anchura. Entonces lo que hicimos era una zona que era bastante residencial de casitas y creo recordar que obligaban en que la cubierta fuese inclinada, ¿no? Entonces lo que hicimos era de entrada hacer un sistema que pudiera ser uno y el otro doblado, que al final era casi como tres unidades, eran 33 viviendas, eran tres unidades de 11 viviendas por comunidad y al final y partirlo en dos bandas de manera que más o menos la casa sur y la casa norte tuviera, no, la mía es la verde, la mía es la gris, ¿no? Que fuese claramente reconocible. Entonces, bueno, más o menos sería esto. Había un tema también de desnivel, entonces más o menos lo que hacíamos era partir, el hecho de partir por la mitad también permitías que la misma tipología que planteábamos en el terreno más grande permitiera después desdoblarse y hacer esta idea de que las casas están como decaladas, ¿no? Aquí se ve Montserrat. Montserrat es una montaña que es bastante popular en Cataluña y entonces también era importante esa idea de que las viviendas tenían vistas a la montaña, ¿no? Esto sería la sección, esto es lo que explicaba antes, ¿no? El hecho de partirlo lo que permitía es que aunque desde fuera lo que veíamos eran estos dos bloques, el patio sí que era compartido, ¿no? Y el patio era común con este atrio. Y en cambio en la calle de enfrente, estas dos casas como quedaban decaladas, lo que pasaba es que el atrio tenía una forma un poco distinta porque había este decalaje entre las dos viviendas. Esto sería como la vivienda tipo, es decir, si miramos, si partimos por aquí, esto sería uno de los bloques y cuando juntamos los dos bloques en el terreno más grande, pues sería esto. Funciona bastante similar al que veíamos antes, ¿no? En esto de que todas las estancias principales están en el perímetro, los servicios están en la franja principal. Y entonces esto sería el espacio de atrio que veíamos aquí, ¿no? Este espacio aquí intermedio lo que hace es que incorpora la escalera, el ascensor se incorpora en esta franja de servicios y entonces este espacio en el fondo es un espacio de circulación, es un espacio de termorregulación, pero también es un espacio social para las viviendas, ¿no? Y más o menos los baños y el tendedero y el lavadero tienen este espacio central que más o menos van repitiéndose en un orden en común. Este estaba planteado hacerlo en madera, por eso esta idea de las cajas que se van como ensamblando, ¿no? Y esta idea de que las estancias no tengan jerarquía, que sea independiente de que el salón esté aquí, aquí o aquí, al final lo puedes tener vinculado al patio o vinculado a lo que sería la cocina. La habitación satélite, el hecho de que haya una habitación que puedas acceder directamente desde el rellano de la escalera te permite que esto, en vez de ser un dormitorio, pueda ser también un espacio de trabajo.
la cocina que sea inclusiva, que sea un espacio central, que sea un espacio vivido, ¿no? No una cocina que esté segregada. La idea del espacio exterior propio, que después de la pandemia de la COVID, creo que son espacios que cada vez son más importantes, que sean espacios flexibles, es decir, que pueden tener esta relación y que los servicios estén agrupados, que de esta forma también se minimizan los pasos de instalaciones. Bueno, esta sería como un poco la idea de estas capas de la fachada. Y aquí, como íbamos bastante justitos de espacio, las terrazas son siempre voladas, son siempre exteriores, como permitían salir del balcón volado. Intentamos hacer lo más grande posible el que sería el patio interior y el espacio exterior siempre estos balcones. El siguiente proyecto son 18 viviendas de Montmeló. Es un concurso que hicimos a la vez. Tuvimos la suerte de pasar de fase. De hecho, todos estos proyectos que estoy presentando no los ganamos, pero siempre quedamos finalistas, ¿no? Siempre es como un segundo, un tercer, un cuarto o un quinto premio. Y en este caso tuvimos la suerte o la desgracia de que estas 18 viviendas en Montmeló las hicimos a la vez que el concurso que os he explicado anteriormente, que es el de Olesa, ¿no? Que al final, bueno, tuvimos la suerte de pasar de fase en los dos y quedamos pues más o menos a la par a los dos. En este caso el concepto es totalmente diferente, ¿no? Eran también dos solares, lo que pasa es que había un solar que era muy alargado y un solar que estaba eh, adyacente a una vivienda que ya existía, ¿no? Y esto es una escuela y entonces tenía un punto un poco más rural, ¿no? Era solo un planta baja más uno y tenía este espacio de que tenías que crear un espacio de exterior en planta baja, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es recuperar este espacio un poco más de casa de pueblo, aunque hiciéramos un planta baja más uno y que al final lo que intentábamos es que cada vivienda tuviera un espacio propio, ¿no? La idea es esta, ¿no? Es de un edificio lineal, lo rompemos porque tenemos aquí el edificio preexistente, pero en el fondo hacemos un tape a esta medianera que existe aquí, que era un planta baja más dos, y esto hacemos unas viviendas de hilera, ¿no? Hacemos un bloque y unas viviendas en hilera. Y la idea es que todas las viviendas sean pasantes. Este sería un poco la axonometría del conjunto. Y por eso aquí lo que hacemos es, hay unos patios de acceso, unos patios en la fachada principal, pero también unos patios en la fachada posterior. Esto sería cómo funciona. Entonces, le dimos mucha importancia aquí la idea del umbral, ¿no? El umbral en planta baja, pero también el umbral en planta primera, ¿no? Esta idea de que existe un espacio exterior propio, tanto en las viviendas que están en la planta 1 y en la planta baja, en esta idea de poder recuperar esta casa de pueblo, aunque sea una casa pilada, ¿no? Esta sería un poco la sección y esta estrategia de poder proporcionar también este espacio de huerto en la parte posterior, ¿no? Y aunque las viviendas en planta primera, porque en la planta baja las viviendas entraban directamente desde el pasaje, desde la calle, ¿no? Pero en cambio en planta primera lo que hacíamos era esta calle como en altura y generar un pequeño ensanchamiento para que también cada vivienda en planta primera pudiese tener como este espacio propio en común, que también nos ayudaba a separar la habitación que teníamos en la parte trasera, la estancia en la parte trasera, que la gente no te pasara directamente por delante, ¿no? Esta sería como la agregación de las habitaciones, funciona igual. Lo que hicimos era como este decalaje, ¿no? Habían dos estancias, una lado y lado, un espacio de lavadero y baño
en la parte central y entonces este espacio común que pasaba de este ensanchamiento, esta sería la planta primera, pero la planta baja funciona un poco, no sé, un poco similar. Lo que pasa es que, claro, tiene más amplitud en lo que serían los espacios de patio, ¿no? Y en esta cocina central y esta amplitud del espacio común, ¿no? En esta idea de que puede existir también, como ocurría en el caso anterior, la estancia autónoma. Esta habitación puede convertirse en un espacio de trabajo porque al final tiene un acceso independiente y esta idea de que, bueno, hay espacio bastante en diagonal, así que como está orientado este-oeste, pues um, tenía luz y soleo durante bueno, pues todo el día, ¿no? Y al final esta idea de que haciendo el decalaje, este espacio en diagonal, pues funciona perfectamente. El siguiente proyecto son 12 viviendas en Granollers. En este caso era un solar entre medianeras, era bastante difícil porque, claro, teníamos poca fachada y lo que queríamos es que las viviendas fuesen el máximo pasantes posible, ¿no? Entonces tenía mucha anchura y por lo tanto necesitábamos hacer unos edificios bastante tubo sin intentar que fuesen casi solo un pasillo, ¿no? Entonces, aquí una de las soluciones fue el espacio de la terraza, ¿no? Como teníamos mucha anchura, mucha amplitud, lo que decidimos es hacer un espacio exterior que pudiera ser también como una ampliación de la habitación o del salón, ¿no? Entonces, es un poco lo que intentamos explicar aquí. Esta idea de estas terrazas puede ser estos espacios intermedios que sea parte interior, porque en el fondo lo que decíamos es que era una galería, es decir, si lo que era que la carpintería interior estaba abierta y la exterior estaba cerrada, lo que hacías era extender el interior. Si cerrabas las dos carpinterías, hacías un espacio propio, era un espacio intermedio y funcionaba como galería. Y si lo que hacías era tener las dos carpinterías cerradas, lo que permitías o tener la interior cerrada y la exterior abierta, pues en el fondo se convertía en un espacio exterior, ¿no? Una terraza. Esto sería un poco la agregación, la distribución de estas viviendas. Habían dos viviendas más o menos simétricas que eran pasantes, con terrazas al lado y lado para tener estos espacios en relación de extensión de lo que sería el espacio interior o exterior. Y después había esta vivienda en medio que daba como al patio, a lo que sería el patio y al exterior. Al patio que en el fondo lo que decimos es hacer como un rellano más grande que pudiese ser parte de la vivienda esta del medio porque no tenía tantas terrazas. Y después, en este patio que al final es pequeño, pero intentamos sumarlo, ¿no? Aunque hay un paso, el paso se va estrechando, se va haciendo más pequeño y al final damos un espacio para la comunidad en la planta cubierta, ¿no? Es decir, desaparece esta última vivienda y le damos un espacio para la comunidad, que además lo que permite es hacer más permeable el patio y que también entre más luz, que sería lo que pasa aquí, ¿no? Esto sería el espacio de atrio, que incluye también la parte de circulaciones y bueno, el hecho de tener este espacio en la cubierta que es cerrado pero abierto, pues permite hacer un espacio de huerto solario, una fiesta de cumpleaños o algo que siempre a mí me ha preocupado mucho es que cada vez las viviendas son más pequeñas y si quieres hacer pues una cena o una comida familiar, pues es difícil porque en casa no caben, ¿no? Pues esta idea de poder proporcionar un espacio para la comunidad que esté vinculada a este espacio también de termorregulación, ¿no?
Esto sería, bueno, pues otra imagen del proyecto que explica pues esta cocina central vinculada al patio, pero también esta amplitud, ¿no? Esta extensión hacia el exterior que tiene estas terrazas en profundidad. Otro proyecto que también son de 12 viviendas, en este caso es en Alcoy, en el sur del País Valencià. Alcoy, si no lo conocéis, tiene un origen romano medieval y, y, al final eran unas viviendas que se emplazaban en el casco antiguo, ¿no? Y entonces nuestra preocupación era un poco intentar hacer un proyecto que estuviese en armonía con el casco antiguo, pero que también tuviese esta parte como de innovación, ¿no? En este caso, pues lo que hicimos es hacer una investigación un poco de la arquitectura tradicional en Alcoy y vimos que la persiana alicantina o la persiana mediterránea era un elemento muy común, la idea del portal, de esta idea de que las viviendas pasan por encima de la calle y un espacio mirador que estaba como aquí al lado, ¿no? Que lo quisimos poner en valor. Esta sería como las viviendas, ¿no? Aunque están aquí y no están en la primera línea del río Xúquer, sí que se veían mucho, ¿no? Entonces es esta idea de hacer algo muy local y que sea también para la comunidad, pero que también tiene un impacto a nivel de territorio, ¿no? Y consideramos que, claro, como era una fachada fluvial que se veía desde el río, tenía importancia también hacia afuera, ¿no? Esta sería como la axonometría y lo que intentamos era construir esta esquina, pero también rompiendo esta escala, ¿no? Para que no fuese un espacio muy alto ni muy como monumental, sino que se integrara un poco a las alturas que tenía el casco antiguo, ¿no? Y además aprovechábamos la diferencia de cota de las diferentes calles para hacer diferentes accesos, ¿no? Había un acceso al sótano para la parte del parking, el acceso principal era por la calle lateral y después aprovechábamos el acceso superior porque aquí había una parte de local coworking para que pudiese tener también un acceso independiente. Como veis, aquí hay diferentes tipos de balcones, terrazas en chaflán hundidas. Había parte de azotea, también tiene una parte de atrio, casi es como un inventario de diferentes espacios intermedios, ¿no? Que se pueden ir combinando. Aquí, pues lo que explicaba antes, ¿no? Había un espacio de parking, en este caso era de parking de bicicletas, un espacio de trabajo coworking y después en la planta baja, primera, segunda y tercera eran viviendas y la parte superior eran viviendas de emergencia. Casi es como viviendas de gente que pueda venir a visitarnos o algo así. También nos pareció interesante porque al final, lo que explicaba en el proyecto anterior, ¿no? Falta espacio en las viviendas para poder hacer eventos, también falta espacio en las viviendas pues, para poder acoger a, a familiares, a amigos, a visitantes, a quien sea, ¿no? Entonces, en esta axonometría también se ve un poco como estos espacios sociales, estos espacios intermedios, también se van habilitando en diferentes partes, ¿no? del edificio, ¿no? Hay una sala polivalente en planta baja, pero también hay un espacio comunitario en la planta segunda con terraza, que sería este espacio de aquí, y después hay la lavandería, tendedero y huertos en la planta cubierta. Una vez más, lo que explicaba en el proyecto anterior, ¿no? Al final también vas adquiriendo experiencia y en el fondo vas aplicando
no sé, en arquitectura a mis alumnos siempre les digo lo mismo, está todo inventado. Lo que pasa es que tenemos la virtud de que cada vez el solar es diferente y hay que intentar adaptarlo, ¿no? Al final los conceptos se van repitiendo, pero se van integrando de maneras diferentes y hay aspectos que hay que dejarlos para el siguiente proyecto, ¿no? Forma parte como de esta investigación que vas proporcionando y vas llenando en tu mochila, ¿no? Aquí hay un poco, claro, en este caso, como era una esquina que además tenía formas diferentes, la modularidad no era tan fácil como en el proyecto, por ejemplo, de Olesa, que estaba todo mucho más pautado porque era regular, los dos solares eran exactamente iguales, eran proporcionales y al final las medidas son muy similares, ¿no? Pero aquí sí que intentamos, porque una de las premisas de concurso era que fuese un proyecto piloto. De hecho, el concurso creo que se llamaba algo así como viviendas piloto, y entonces era un proyecto que tenía que ser replicable, ¿no? Y entonces intentamos, aunque era difícil porque era un espacio que estaba en el casco antiguo, intentamos sí modularlo, ¿no? Y buscar esta idea, era una construcción que podía ser de diferentes maneras, pero esta construcción de muros, que podía ser en madera contralaminada, pero también podía ser en cerámica, porque es muy típico de Alicante, pero también podía ser en hormigón, ¿no? Esta idea de un espacio que sea fácilmente cubrible, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que hicimos es hacer un poco la misma estrategia que hicimos en Granollers, ¿no? Este espacio exterior de terraza, de estancia autónoma o de espacio interior, ¿no? En función de si cerrábamos la galería o no la cerrábamos, ¿no? Y intentamos también que hubiesen galerías en espacio cuadrado, porque también pudiesen haber galerías en el espacio triangular, ¿no? Después la parte del atrio, ¿no? Es un espacio que creo que funciona muy bien en lo que sería en lo que serían nuestros climas. Y bueno, no me voy a extender mucho más, ¿no? Esa vinculación del atrio, que es un espacio que también, aparte de proporcionar un confort, lo que proporciona es que tenga mucha más luz la parte del corredor. Como creo que voy un poco mal de tiempo, voy a ir pasando rápido, creo que me quedan dos proyectos. Este es un concurso que hicimos en Mataró, eran 63 viviendas. Este era más complejo porque, como veis, eran cuatro solares diferentes, pero sí que lo que intentamos es que, aunque tenían proporciones diferentes, tuviesen más o menos las viviendas el mismo, los mismos condicionantes, ¿no? Era bastante complejo porque había un tema de edificabilidad que había que cumplir, y lo que intentamos es, bueno, pues vaciar el perímetro y ampliar terrazas y un poco este lema de vaciar para llenar de vida, ¿no? Esto sería un poco la distribución que tuvimos. Había uno que era un corredor y por lo tanto no tenía el espacio de atrio. Los que tenían los más grandes, pues lo que proporcionamos es que tuvieran este espacio de atrio corredor, y después este que tenía una proporción mucho más cuadrada en 4 por rellano, desaparecía el espacio de atrio, pero sí que tenía un espacio de luz de lo que sería la escalera y el ascensor. Bueno, no voy a explicar mucho más de este. Y esto sería un poco las terrazas, que era una terraza corrida que cuando llegaba a la esquina pues era más ancha y tenía esta idea de esta amplitud lateral. Y en las viviendas que están en el interior pues tenían también esta diagonal, pero hacia al patio, este atrio. Y bueno, para finalizar voy a explicar este concurso. Tuvimos la suerte de ganarlo. Hemos terminado ya el ejecutivo y ahora estamos esperando para hacer la obra. Son 41 viviendas en Badalona. Estos serían como los paneles del concurso. La particularidad que tenía este proyecto es que en un planta baja más 5, en el que la planta baja era comercial, es decir, en 5 plantas teníamos que construir 41 viviendas. Entonces, si hacíamos 8 viviendas por rellano, nos pasaba que nos faltaba una vivienda, porque nos pedían 41. Y entonces lo que hicimos es, voy a pasar directamente a las plantas,
lo que hicimos es hacer una estrategia para intentar meter 9 viviendas en la planta primera y 8 viviendas en las plantas superiores. Entonces, la planta tipo, que es la tercera, la cuarta y la quinta, que es esta de aquí, lo que hacíamos es hacer, hay un núcleo central con un corredor y entonces hay dos sectores, ¿no? Hay un sector con 4 viviendas y otro sector con 4 viviendas. Y en el sector de cada 4 viviendas hay un patio que está dividido en dos por el corredor, entonces es un patio que se suma. En la planta segunda lo que hacemos es cubrir una porción del patio, de manera que en la planta primera, en la fachada sur, conseguimos poner en vez de 4 viviendas, ponemos 5. Y de esta manera conseguíamos tener 8 viviendas por rellano y 9 viviendas más pequeñas, porque aquí lo que hay es que eh, son 7 viviendas de 2 dormitorios y hay una vivienda de 3 dormitorios. Y aquí lo que hacemos es poner 8 viviendas de 2 dormitorios y una de un dormitorio. Vale. Bueno, en esta idea de lo que explicaba ya antes, de la posibilidad de que el espacio común de la vivienda pueda ser intercambiable, esto es algo que después en proyecto ejecutivo vais a ver que no se ha podido mantener, pero lo intentamos. Y esto es un poco lo que explicaba, ¿no? Por ejemplo, ahora esta grieta o este espacio de que sacábamos una de las habitaciones, pues esto el promotor ha pedido eh, pues, ocuparlo, ¿no? Pero bueno, más o menos el proyecto lo hemos mantenido bastante como está aquí. Estaba planteado de hacerlo en madera, al final no ha podido ser y va a ser en hormigón, pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, un poco esta idea de que la cocina sea un espacio central, que los servicios estén en la parte del corredor para que puedan ser registrables. Y esta idea de tener un espacio galería, que haya espacios indeterminados, y el espacio del umbral, ¿no? Otra vez este espacio de patio interior con este acceso un poco hundido, porque al final, aunque este espacio no deja de ser una dilatación del corredor, es un espacio que es apropiable para el habitante, ¿no? Bueno, esta idea de la galería y el espacio del atrio, ¿no? Este corredor que al final tiene luz porque tiene los patios, pero además también tiene vida, ¿no? Y que puede ser este espacio de termorregulación tanto en invierno como en verano. Y que se abre a la cubierta, pero también se abre como a la planta baja. Y aquí os he puesto el desarrollo del proyecto ejecutivo para que veáis que, bueno, aunque hay cosas que cuando estás desarrollando el proyecto desde el concurso, ante el proyecto básico hasta el ejecutivo, pero bueno, que hemos intentado mantener la esencia del proyecto, ¿no? Siguen, aunque los patios pues han tenido que cambiar un poco la proporción y estos espacios propios también, pues lo hemos ido reencajando, pero para que veáis que aunque el proyecto ha cambiado un poco, se mantiene bastante la esencia que tenía y seguimos manteniendo pues, estos espacios de patio, estos tendederos en cubierta, estos espacios de termorregulación. Aquí un poco como síntesis, estos son los 8 proyectos que he explicado para ver, bueno, pues que hay diversidad de espacios intermedios, pero que creo que a nosotros como despacho pues nos ha servido hacer como esta recapitulación, ¿no? Que muchas veces vas haciendo y el ritmo de la vida diaria no te deja como hacer un poco esta reflexión, ¿no? Esta retrospectiva, decir, bueno, pues que es importante para mí, ¿no? Y cuando lo ves ligado, ¿no? Dices, bueno, pues es que al final te das cuenta de la importancia que tienen los espacios intermedios, ¿no? Y ya como para acabar, haciendo la reflexión de los espacios intermedios, me di cuenta que existen también espacios intermedios en la ciudad, ¿no? Un poco
ligando a lo que decíamos antes de Aldo Van Eyck, ¿no? De esta interescalaridad que tiene la casa y la ciudad o la hoja y el árbol, ¿no? En cómo estos espacios que hemos estado explicando en la vivienda sí también son presentes en la ciudad, ¿no? Y entonces ahora os voy a explicar muy brevemente dos proyectos más. En este caso es una comisaría de policía aquí en San Pere de Ribas, en mi pueblo, que también ganamos el concurso, fue como justo después de ganar las 41 viviendas en Badalona. Y bueno, al final dices, bueno, lo que me están pidiendo es hacer un equipamiento, ¿no? Pero a veces está bien hacer un foco un poco más grande, ¿no? Y aquí lo que nos encontrábamos es que es un edificio que está en un espacio que es de polígono, es una avenida que hay como muchos supermercados, espacios bastante grandes, ¿no? Pero tiene la particularidad que está entre dos escuelas, ¿no? Y cuando fuimos ahí a ver el solar nos dimos cuenta de que en medio no hay espacio, ¿no? Es decir, tiene este punto de que no había un espacio público donde los padres, los papás y mamás que estaban esperando a los niños a la salida de la escuela esperasen, ¿no? Y entonces lo que hicimos, una de las ideas de concurso es, no, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un equipamiento, pero vamos en vez de hacer solo una calle, vamos a proporcionar dos placitas para que los papás y mamás puedan esperar en un espacio público urbano, ¿no? Al final, esta idea de es un espacio intermedio entre el equipamiento y el espacio urbano, y también entre las escuelas y el espacio urbano, ¿no? Es buscar la estrategia de proporcionar también espacios de transición o espacios de estancia o espacios de interacción urbana para, para la ciudad, ¿no? Y aquí, bueno, esto es un poco el estado actual, son como unos patios como en semisótano y con estas vallas, ¿no? La idea es, pues, de estos espacios en depresión en la cota inferior, pues intentar cubrirlos, proporcionar un programa en el subsuelo, pero también dar esta opción en que sea un espacio, pues, para la ciudad, ¿no? Es como intentar buscar la idea, son estas dos pequeñas placitas, pero creo que está bien, ¿no? Es esta idea de buscar una oportunidad para generar un espacio para la ciudad, aunque no te lo están pidiendo. Y el último proyecto que os presento hoy va un poco en el mismo sentido que el anterior, ¿no? Es un concurso que también ganamos, que es la recuperación de una muralla medieval en el municipio de Valls para hacer un espacio de paseo, ¿no? En este caso, lo que nos estaban pidiendo ya era un espacio para la ciudad, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que, claro, la muralla al final está embebida en una zona que ahora mismo son unas casas, ¿no? Son unas casas que tienen parte de la muralla. Entonces, lo que pedía el ayuntamiento era derribar las casas para hacer este paseo y poder proporcionar un espacio patrimonial para la ciudad que sea legible, que sea reconocible y que tuviese la oportunidad como de conservar este patrimonio. Entonces había dos opciones. Una de las opciones era hacer una cornisa continua, pero nosotros lo que decidimos es no, vamos a conservar hasta la cota medieval que exista y el resto lo vamos a dejar tal cual. ¿Por qué? Porque al final, creo que esto se ve aquí, al final lo que estamos haciendo es dar más asoleo, dar más luz a las viviendas que están detrás, ¿no? Al final, este espacio intermedio lo que está haciendo también es dar mejor confort o mejor espacio ambiental también para las viviendas que existen a día de hoy, ¿no? Un poco la estrategia es esta, ¿no? Es um, intentar recuperar el patrimonio según como un catálogo. Al final siempre estamos buscando la manera
de hacer legible o de proporcionar como una idea de conocimiento al ciudadano, pero también un espacio de confort, ¿no? Y esta idea de que cuando la muralla existe, lo que hacemos es la preservamos tal como está, pero cuando la muralla desapareció y construyeron, sí que mantenemos hasta una cota, lo que dejamos son las aberturas que existen a día de hoy en las casas abiertas. De esta manera también generamos esta interrelación entre un lado y otro de la calle. Y esto sería un poco como va a quedar a futuro, ¿no? Es como estas casas que en el futuro van a desaparecer y van a hacer como este espacio continuo. Bueno, esto es un poco la imagen de lo que estamos buscando, esta idea de intentar dotar de vida estos espacios. Y ya para acabar, me gustaría pues, hacer una pequeña conclusión que bueno, ya he estado más o menos explicando en esta idea del micro-macro, ¿no? Es que aunque hagamos intervenciones muy locales, al final tienen una afectación a escala global, ¿no? Y que yo creo que es interesante que a veces tengamos, aunque hagamos una intervención muy puntual, tengamos esta mirada a gran escala porque va a tener una afectación, ¿no? Y bueno, esto es una, es una cita de la doctora Carmen Mendoza, pero que me parecía interesante un poco hacer hincapié en esto, ¿no? Que dice la interescalaridad en el proyecto arquitectónico se fundamenta en el entendimiento de que el proyecto se debe plantear desde una visión unitaria y estratégica con un desarrollo flexible y pautado de sus partes. La intervención interescalar aporta sentido global y coherencia al conjunto de actuaciones, evitando así la suma de operaciones individuales, inconexas y desestructuradas. En este sentido, el proyecto arquitectónico no es un proceso lineal que va del diseño urbano a la escala del edificio y viceversa, sino que una continua verificación de las decisiones a diferentes escalas, corrigiendo y precisando la propuesta desde el lugar hasta el detalle del edificio. Y en esto yo siempre insisto en esta idea de buscar esta mirada a múltiples escalas, ¿no? Desde una óptica mucho más precisa a una óptica a escala intermedia a una óptica a larga distancia. Y después me gustaría también hacer hincapié en esta idea de los espacios ambiguos, ¿no? Esta es una imagen muy famosa en que hay gente que ve una anciana y gente que ve una mujer joven, ¿no? Esta idea de que buscar estos espacios en la arquitectura o en la vivienda o en la ciudad que tengan esta capacidad, esta flexibilidad de ser cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que los espacios intermedios en estos fenómenos duales lo tienen, ¿no? Esta ambigüedad, esta capacidad de no saber bien qué son, sino de poder serlo todo a la vez, ¿no? De poder ser espacios exteriores e interiores, privados y públicos, abiertos y cerrados. Esto es una imagen de Escher, que también es muy conocida en esta relación del espacio ambiguo, ¿no? Y me gustaría acabar con una cita sobre el espacio ambiguo que dice: el espacio ambiguo es de límites variables e inciertos, y esto se relaciona también a lo que decíamos antes, ¿no? De los borders and boundaries de Richard Sennett o del espacio liminal de Richard T. Forman, ¿no? El espacio arquitectónico ambiguo es mudable, móvil, de doble sentido, equívoco, dudoso, como ya hemos visto en el espacio de la arquitectura, lo constituyen fenómenos y cuerpos de distinto tipo que comprendemos tanto con los sentidos como con la inteligencia. Y estos fenómenos, en el fondo, no dejan de ser estos fenómenos duales, ¿no? Que conviven en el mismo lugar y que no tienen sentido el uno sin el otro. Y ya está. Y termina aquí mi intervención. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas. Espero que os haya sido interesante y ahora os escucho yo a vosotros. Bueno, Marta, muchísimas gracias. La verdad, ha sido súper interesante seguirte en este recorrido entre todos estos proyectos pues, de vivienda. Y esos son solo los últimos, porque yo recuerdo pues, que ya tenías unos cuantos antes, ¿no? De esas investigaciones, ¿no? Creo que el tema planteado, que es ese tema pues, de los espacios intermedios, pues sí se puede ver
digamos, ¿no? En todos los proyectos y creo que ha sido súper interesante el ejercicio. Tú bien lo comentabas antes, que muchas veces en la profesión no nos tomamos el tiempo pues de reflexionar realmente sobre lo que hemos hecho hasta un determinado punto, ¿no? Porque la práctica, los tiempos, la velocidad, ¿no? O al final nos agarran y nos amarran, ¿no? O en un eterno movimiento, ¿no? Entonces a veces es como importante como parar y revisar como en retrospectiva pues realmente lo que hemos hecho, ¿no? Y creo que este ejercicio o que tú aquí has enseñado, a margen, digamos, de los proyectos en sí, de las distribuciones, pero creo que ha sido un ejercicio muy interesante como de catalogación, ¿no? De como un sistema de espacio, ¿no? Porque efectivamente a veces, pues no nos damos cuenta de todas estas herramientas, pues que estamos utilizando. De hecho, tiene, digamos, de una cierta forma, como un valor incluso pedagógico, ¿no? Porque está explicando pues realmente cuáles son las estrategias, los puntos importantes y los elementos que cada proyecto pues propone. Y de hecho, pues esta misma metodología se pudiera aplicar a lo mejor otros parámetros, ¿no? Que en esas mismas viviendas pues están poniendo, yo que sé, agrupaciones de áreas húmedas o cocinas o cosas por el estilo, ¿no? La verdad te felicito mucho, digamos, por la exposición, pues por los proyectos y un poco, ¿no? Es de esta reflexión, ¿no? Sobre el hecho de que esos espacios que llamamos intermedio, como esos umbrales, al final, digamos, de una cierta forma, dan el sentido, ¿no? A estos proyectos, a los proyectos en general de la vivienda colectiva. No sería lo mismo, pues, a lo mejor no sería un buen proyecto, pues un proyecto que entienda simplemente, pues, la distribución, ¿no? De un espacio interior, si no entender, pues, esta forma de relacionarse, ¿no? Allí creo que está como esta voluntad, ¿no? De generar ciudad, de filtrar y sobre todo de controlar, ¿no? Y de generar una relación, ¿no? Y por otro lado, creo que también es muy interesante esta otra cuestión, ver cómo todos esos elementos que se transformaron en estos casos, pues en dispositivos o partes, digamos, de una arquitectura, realmente son discursos que son interscalares, ¿no? Son discursos estratégicos y pueden estar a diferentes escalas, como tú bien los mostraste aquí con los dos proyectos estos a escala urbana, ¿no? Por lo tanto, creo que este recorrido seguramente llevará, ¿no? A muchos proyectos más, a ganar unos cuantos proyectos más, porque realmente se ve que tienen, ¿no? Como un control de los espacios, un control del programa que es absolutamente de primer nivel. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber, digamos, por habernos enseñado, digamos, ¿no? Este grande catálogo de ejemplos. Yo aquí pues dejaría la palabra, no sé si alguien quiera preguntar o aportar alguna reflexión aquí al discurso de la arquitecta Marta. Javier, Yo tengo una pregunta. Bueno, primero que sí, nada, muchas gracias por compartir tu trabajo. La verdad, yo lo encontré muy interesante, este, incluso hasta emocionante, ¿no? Esta parte, este, de, em, la, se me fue la palabra, el edificio este policíaco, donde mueves el edificio para que se generan estas dos plazas para poder comunicar las escuelas, se me hace muy interesante, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarte, digo, además de todo lo demás también, no sé, pero rescato como esa parte, a mí se me hace muy emocionante como, cómo a partir de ese proyecto poder brindarle algo a todo lo que, a todo lo que existe alrededor, ¿no? Eh, los proyectos que explicaste tienen esta cualidad muy modulada que puede crecer y decrecer, ¿no? Entonces yo en todo este trayecto del diplomado también me he preguntado, bueno, si tenemos como esta comunicación entre módulos, súper bien modulados, quería preguntarte, en tu experiencia, ¿qué tan viable es que teniendo como los departamentos muy definidos, de repente poder adoptar un ámbito del departamento que está al lado que no necesariamente es el departamento donde vivo, ¿no? Si de repente yo necesito un móvil porque pues mi familia creció o qué sé yo,
y ya no tengo dónde crecer aquí, poder negociar con el de enseguida, poder absorber un espacio que él está subutilizando, ¿no? Eso es viable, eso es posible. No lo sé. De hecho, creo que es difícil, pero al final yo creo que nada es imposible, ¿no? Y la sociedad está cambiando muy rápido y lo que nos estamos encontrando nosotros, al menos aquí, es que la administración no va al ritmo de la sociedad, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, ahora se está construyendo muchísimo en madera, ¿no? Porque es más sostenible, porque es modular, pero hay algunas administraciones que aún son bastante reticentes en absorberlo, ¿no? Es decir, pero pasa esto, no sé, antes aquí en la cultura catalana lo típico era la masía, ¿no? Y la masía lo que hacía es, había pues una familia y la familia crecía y convivían diferentes generaciones, ¿no? Esto ya no pasa a día de hoy, ¿no? ¿Y por qué no pasa, no? No pasa porque las viviendas cada vez son más pequeñas y no tienen esta capacidad de crecer, ¿no? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no plantearnos que a futuro, si lo que queremos es vivir con nuestros relativos, podemos tener estos sistemas de mat building que permitan estos módulos de ir buscando flexibilidad y que, pues si, no sé, yo ahora vivo sola y después mi familia crece, pero en cambio mi vecino pues vive con familia después vive solo, ¿por qué no podemos intercambiar espacios? ¿Por qué no? Lo que Ujú. pasa es que al final, al menos yo lo que he demostrado son todos proyectos de vivienda pública y las administraciones aún son mucho de la propiedad, de cada uno tenga lo suyo, de nivel de gestión. Y entonces, bueno, al menos pensando en clave administración aquí, creo que va a ser difícil de cambiar. Pero yo creo que nada es imposible y hay que apostar para cambiar a futuro la manera de vivir también un poco afín a la sociedad, que cada vez es más cambiante. No Ok, sé si muchas respondí gracias. a tu pregunta. Sí, 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 muchas gracias. Y otra pregunta, sí, muy rápida. Em, mm, nosotros como de repente tenemos un poco de reservas de poner como dentro de los edificios de departamentos, departamentos en el nivel cero, ¿no? Que accesen y veo que en uno que se ve que podría ser muy exitoso, en uno de los que tú mostraste, entras directamente desde la planta baja, que se me hace muy interesante. En la práctica, eso qué tan positivo o qué tan complicado puede llegar a ser para las personas que viven ahí. Esto depende mucho del barrio. Hay barrios que yo creo que lo positivo es que hayan espacios comerciales, porque realmente yo apuesto por la mezcla de usos, creo que es muy positiva, pero sí que es verdad que hay espacios que por la característica del barrio los espacios comerciales no funcionan y entonces tener un espacio que debería ser comercial o debería ser un espacio social y que está cerrado es mucho peor. Entonces, bueno, plantear vivienda en planta baja, yo creo que toma mucho sentido siempre pensando en estos filtros, ¿no? L- También es muy cultural. En pueblos existen un montón de viviendas en planta baja. Y lo que pasa es que, bueno, pues tener una habitación en planta baja seguramente no es lo más cómodo. Si tú tienes un filtro, tienes un espacio propio común que puedes tener como distancia desde la calle, ¿por qué no? Muy bien. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta. Vamos, Eh, Santiago. Primero, bueno, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar si esto vi como, bueno, siguiendo un poco lo que decía Javier, mucho diseño en una estructura de madera. ¿Qué tanto te condiciona a la hora de la cuestión funcional, trabajar con esa tecnología, la selección de las columnas? Yo veo que son excesivamente grandes y después veo como esta cosa de, como un módulo, como una grilla, ¿no? Como que responde mucho a los espacios indeterminados
pero por ejemplo, poco, o sea, como que el pasillo, el espacio de servicio, como que tienen que entrar sí o sí en esos módulos. ¿Cuánto te condiciona el diseño funcional esas cuestiones tecnológicas? Y después en este caso, que lo tuvieron que pasar a estructura de hormigón, si se tuvieron que replantear demasiado el diseño, porque, o sea, como que están pensados de madera y después pasar a transformarlo en hormigón. Mira, al final, la madera tiene una cosa, es que trabajas en luces bastante pequeñas, ¿no? En 3, 3,5, 4, que al final es lo que corresponde a lo que sería una estancia tipo, ¿no? A un dormitorio, a un salón, a un comedor, a una cocina, ¿no? Y al final, esta escala doméstica te da que la puedes proporcionar fantásticamente. Es decir, eh, ¿qué es lo que difícilmente funciona con cajas de madera? Pues hacer un espacio polivalente o hacer una sala de conferencias, ¿no? Porque esto sí que te condiciona, pero también te condiciona la estructura de pilares a 3,5, ¿no? Y en el caso de las viviendas de Badalona, de hecho, es un poco tramposo porque nosotros planteamos el proyecto en madera, porque de hecho en el estudio hicimos una vivienda unifamiliar, la construimos en madera y entonces vimos que tenía recorrido también hacerlo en altura, ¿no? Y por eso lo propusimos. Y había algunos concursos que habían ganado. En el momento que nosotros lo planteamos no se había construido ninguno, al menos aquí en Barcelona, pero bueno, creíamos que era un recorrido. Pero como también conocemos la administración, planteamos una alternativa, es decir, en el mismo concurso, aunque nosotros lo planteamos de madera, estaba pensado también una alternativa en hormigón. Entonces el paso de madera a hormigón fue relativamente fácil. Sí que es verdad que en el transcurso del desarrollo de proyecto en el que ha cambiado el código estructural, han incrementado la sección de los pilares en hormigón y entonces esto sí que nos ha condicionado porque aquí tenemos una normativa que es la normativa metropolitana que lo que nos está diciendo es que aunque cada vez queremos viviendas más abiertas y viviendas más flexibles, hay una normativa que es del año 70 o del año 69 que lo que determina es que tiene que haber un mínimo de superficie de noche, un mínimo de superficie de día y un mínimo de espacio complementario. Entonces, lo que sí que tuvimos bastantes problemas es intentar cumplir con la normativa sin desvirtuar el proyecto. Y en este sentido, la estructura sí que nos fue un poco la contra y fue bastante duro, pero bueno, después de todo el proceso, la satisfacción es que cumplimos la normativa, pero además no hemos desvirtuado el proyecto, es decir, sigue siendo bastante similar a lo que teníamos en origen. Pero Muchas gracias. esto forma parte del día a día, ¿no? Es decir, tú ganas un Ujú. concurso y después lo vas adaptando y además, en este caso, ganamos el concurso en 2020, 2020-2021, estamos en 2024 y justo hemos entregado ahora el proyecto ejecutivo. Así que durante este tiempo al final ha cambiado la normativa, ha cambiado la normativa del código estructural, ha cambiado la normativa de accesibilidad, hemos tenido que ir adaptándonos también a los cambios. Esto hay proyectos que son muy rápidos y hay proyectos que menos. Por ejemplo, el proyecto de la muralla de Valls, la muralla medieval, lo ganamos en 2022 y hemos entregado también ahora el proyecto ejecutivo y probablemente se va a construir antes que el de las viviendas. No sé, en arquitectura supongo que aquí os pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tú sabes cuándo empiezas, pero después van surgiendo problemas que muchas veces no dependen de uno mismo y te vas adaptando un poco a los ritmos, ¿no? Y reitero lo que decía antes Graciano, ¿no? Muchas veces no te da tiempo de hacer reflexiones sobre lo que haces, ¿no? Además, agradezco la invitación a la charla porque a mí particularmente también me ha servido para dar un poco de retrospectiva y decir, bueno, pues dónde estamos, hacia dónde vamos y no sé, intentar seguir, no hay más. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Yo creo que es muy interesante esta reflexión, Marta, pues de los tiempos, ¿no? Muchas veces la sociedad pues se mueve con una cierta velocidad, ¿no? De cambios, ¿no? Pero muchas veces lo que es una administración, unos planes parciales, unos planes de ordenamiento, no se mueven, ¿no? Con la misma velocidad, ¿no? Y a veces incluso obstaculan, ¿no? Lo que es el desarrollo natural que está manteniendo o que está viviendo un determinado grupo social, ¿no? Y ahí está como esta habilidad, ¿no? En el diseño, digamos, para poderse aprender las reglas para luego, de una cierta forma, romperlas, ¿no? Es decir, deformarlas, ¿no? Para poder llegar, ¿no? A esta cuestión, pues, del proyecto arquitectónico. Esto es uno de los demás retos, pues, que están dentro de lo que es la tarea de un arquitecto, ¿no? De alguien, pues, que quiere realmente mejorar la vida de las personas. Ligándome un poco a esta cuestión, ¿no? Que se hablaba antes en la primera pregunta, sobre el tema de la vivienda en planta baja, yo creo que al final, pues claramente como tú comentabas, pues no hay una receta, ¿no? Es decir, pues claro, en un entorno urbano, ¿no? Muy urbano, posiblemente no pondríamos vivienda en planta baja, pues porque van a chocar como dos dimensiones, ¿no? La privada y la pública, como muy, de una forma como muy dura, ¿no? No sería un encuentro, sería un choque, ¿no? Por lo tanto, posiblemente no funcionaría. Pero claramente, pues dependiendo de los contextos, como tú decías, como en el proyecto este que mostraste, que era un contexto como más rural, ¿no? O de una cierta forma como más periférico, respecto a una idea de urbanidad más densa, pues claramente pudiera ser algo mucho más interesante que poner una planta baja de coches, que poner una planta baja pues con otros tipos pues de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, pues esa cuestión de la contextualidad creo que es como tú comentabas, pues la sensibilidad, ¿no? Que se tiene que madurar para poder resolver, ¿no? Estas cuestiones. Por tanto, pues Marta, muchísimas gracias para haber estado aquí con nosotros. Esperemos que ya esos proyectos se cierren, porque si pasan otros 4 años, pues posiblemente vaya a cambiar más la normatividad. Entonces, sería el juego del nunca acabar, ¿no? Te felicito mucho por haber aceptado mi invitación y sobre todo por haber hecho este ejercicio que creo que ha sido un ejercicio como muy, muy valioso. Yo tomé muchos apuntes y tomé como muchas reflexiones, ¿no? Aparte digo, a raíz de tu plática, que luego la vamos a platicar, digamos, en privado. Pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, la verdad, y por haberte tomado el Gracias. tiempo. Es un placer, la verdad. Y siempre yo creo que es gratificante para todos, también para mí. Cuando venga a Gracias. Barcelona me vas a llevar a verlos, ¿va? A ver si están construidos. Vengan, que hay muchos proyectos aquí. Hay mucho que Voy a ver. llegar antes de 4 años. Bueno, muchísimas gracias, Marta, que estés muy bien. Muchos éxitos a todos. Bye. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.